Bueno, este sermón de hoy que nos lleva en el estudio de Corintios a estudiar los dones del Espíritu, nos va a abrir una perspectiva, creo, que será para nosotros, como digo, una oportunidad de avanzar con dones de vida y poder. Diga conmigo, dones de vida y poder. Vamos a encontrar que Corintios nos enseña cómo Dios opera en la iglesia a través del Espíritu Santo. Dos lecturas que nos hacen entender algo que a veces la iglesia pierde por razones comprensibles, que es la manifestación del cielo acá abajo. A veces se piensa que solamente a través de las Escrituras, claro, la manifiesta enseñanza inspirada por el Espíritu Santo, que solo aquello es a lo que se limita el Espíritu Santo en su obra hoy día. Bueno, como ustedes saben, para nosotros en esta iglesia es un máximo valor las Escrituras, estudiarlas, vivirlas, entenderlas y cada día más. Y en eso nos basaremos. Si no tenemos las Escrituras, no tenemos el cristianismo, les digo una y otra vez. Sin embargo, como veremos, son las mismas Escrituras que nos enseñan que es el Espíritu Santo quien da vida y poder a su iglesia. Y que es a través de los dones del Espíritu Santo que se manifiesta ese poder y esos dones. Claro, a través de la palabra de Dios predicada, a través de la exposición de las Escrituras, aunque a veces pensamos que una mera exposición académica de las Escrituras es suficiente. ¡Graso error! Pablo dice en 1 Corintios, ¿se acuerdan? No fue con mi academia, no fue con mi inteligencia, no fue con mi razonamiento solamente. Un gran intelectual, quizás el más inteligente de todos de su tiempo, un gran académico, Pablo, deja de lado como basura todo su currículum para decir: cuando yo fui a ustedes, prediqué sencillamente la cruz de Cristo, pero la prediqué en el poder del Espíritu Santo, con demostraciones del reino de Dios. Y esas demostraciones las vemos a través de todo el libro de Hechos, especialmente en escena como la que le vimos hoy día. Oiga, Pablito se las traía en buen chileno. Pablo va a Éfeso, se toma un salón de conferencias y a través de 2 años predica de tal manera que dice allí: toda Asia escucha la palabra de Dios. De tal manera vienen a él a escuchar. Dice, con grandes señales, poder, le tocaban el cuerpo con pañuelo. A veces gente objeta: pero usted, el pastor, está orando por los pañuelos. Que me traen gente que no pueden llegar, le traen una prenda. Oramos y muchas veces Dios los sana allá. Si eso es bíblico. Es que el Espíritu Santo no está atado a un solo método. Le traían prendas, oraba. De tal manera su prédica y la demostración del poder del Espíritu Santo en Éfeso sacudió los poderes espirituales de ese lugar. Te lea todo el capítulo cuando llega a casa. ¿Qué? Pues la gente después solita traía libros de magia para quemarlos. El comercio en idolatría bajó tan drásticamente que hubo una manifestación callejera en Éfeso contra Pablo. Imagínense. Oh, yo quiero ver esos días. Aleluya. ¿Cuánto quisieran ver ese tipo de manifestación hoy en día acá en su iglesia y llegando a todo Santiago y Chile? Digan amén. Amén. Bueno, la medida de ese amén
Porque algunos dicen, de la boca de niños, ¿no es cierto? Pero yo lo hice de adrede porque a la medida que tu corazón de verdad quiere, no solo iglesia a tu manera o a mi manera, sino iglesia a su manera, es que vamos a conocer el derramamiento del Espíritu Santo con su poder y dones aquí. Él no viene donde no es bienvenido. Y por eso es con tanta seriedad que tomo este tema hoy, y como siempre se me dividió en dos el sermón, pero quiero darle una introducción hoy día a lo que creo es el deseo de Dios. Llegamos en 1 Corintios 12 a la visión del cuerpo. Otto nos dio una magistral exhibición de lo que es ese cuerpo de Cristo en sus muchas funciones. Y hoy y la próxima vez que me toque predicar, de Pablo también tomo esta enseñanza sobre los dones del Espíritu Santo. Ahora, todos debían tener ahí su hoja, y voy a, para más bien mejor uso de tiempo, ir leyendo y comentando la primera parte de la hoja nomás. Tanto tiempo no nos queda, pero suficiente para decir lo que creo Pablo quisiera que entendiéramos. Primero, decir que vivimos en días emocionantes, cuando se está derramando sobre toda carne el Espíritu Santo, como profetizó Joel 2, ¿no? ¿Sabe? ¿Alguien se acuerda lo que decía Joel 2? ¿Leen sus Biblias? ¿Qué prometió Joel 2? Serían derramados sobre toda carne el Espíritu Santo, no solo los judíos. Y que el efecto de eso sería ¿cuál? Sueños, profecías, milagros, portentos. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? Pues justamente, yo creo que fue en el templo, lo he consultado con varios académicos, creo que del aposento alto a las 9 de la mañana fueron al templo, como es normal. Dice que la casa donde estaban, la casa es otra palabra para el templo, oikos. Y allí, en medio del templo, el día de Pentecostés, de repente se escuchó un estruendo. Quiero que usted entienda que esto es la metodología divina, no la humana. Y quiero que usted esté dispuesta a entender, dispuesto a prepararse a que Dios pueda hacerlo de nuevo con nosotros. Sí, Señor. Y es más, creo que quiere hacerlo, pero depende del amén. Amén, 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 amén. Ojalá que no, amén. Pero yo quiero tratar de explicarte por qué la gente teme estas cosas y por qué no debemos temerlas, y por qué Dios quiere hacerla entre nosotros, porque es su metodología. Bueno, en Joel se profetizó y en Pentecostés sucedió, y Pedro se paró y dijo: esto es lo que prometió Joel. Aquí está, derramado sobre toda carne. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó? Que hablaron en lenguas, y los que venían de todas las naciones escuchaban las glorias de Dios en sus propias lenguas. Los apóstoles no sabían lo que estaban hablando, porque el don de lenguas es un don de oración del Espíritu. Cuando yo recibí el don de lenguas, estaba cuidando una guagua y dije: Señor, ¿será esto para mí? Todo el mundo habla de lenguas, ¿qué es esto? Dije: Señor, a ver, si esto es para mí, entonces aquí estoy, dame el don de lenguas. Así nomás, te lo digo porque tú puedes partir de la misma manera. Y empecé haciendo sonido y parecía más tonto que la guaguita, y que era bla, bla. Y de repente empezó a fluir algo, sonidos, más que raro. Pero no entendía nada, y al día siguiente hubiese estado listo a dejar eso de lado como algo falso. Cuando le dije a alguien: oye, anoche estaba orando por el don de lengua, empecé a bla, 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 y empezó a salir algo como un sonido. Pero yo creo que no es. Me retó, dijo: nunca dejes de hablar en lenguas. Ya, ok, ya, ¿qué tanto? Pero doy tantas gracias que me dio esa exhortación, porque como Pablo dice acá en este texto,
yo hablo en lenguas más que todo usted. Y creo que en este caso este pastor, mi intercesora quizás me gana, ¿no? Pero el don de lenguas es solo uno de los dones. Cayó ahí sobre ellos. Qué extraño don. ¿Por qué lenguas? Porque así el Espíritu ora a Dios sin intervención de la mente y puedes interceder. Pero es un don personal. Pablo dice a los corintios, quienes están intoxicados con los dones y que están usándolo re mal. Imagínense, entraba alguien al culto de los corintios, no encontraba todo ordenadito, no, ahí estaban todos, porque estaban usando los dones como fin en sí mismo. Eso puede pasar. Son intoxicantes, son poderosos, hay milagros. Entonces Pablo tiene que tomar este desorden en Corintios y nos enseña a dejar de lado lo que parece locura. Dice, cuando entra alguien y los ve así, van a pensar que están locos. Mejor sean razonables, profeticen. Todos ustedes pueden profetizar. ¿Sabe qué es profetizar? Es recibir un mensaje del Señor, a veces de la misma escritura, para darlo a la iglesia. Y si hay una lengua en la iglesia, puede ser porque la gente estamos distraídos. De repente el Espíritu Santo te mueve, ha pasado aquí, y alguien habla en una lengua. Eso es normal para la iglesia, no es algo que tienes que temer. Pero si pasa eso, dice Pablo, por favor que alguien interprete lo que está pasando. Por eso ustedes cuando escuchan una lengua, a veces de repente me escuchan dar una interpretación, una palabra. Eso es normal. ¿Por qué son importantes? Vamos a ver que vivimos en días de avivamiento mundial hoy, y como Pablo en Efeso, usando los dones y el poder del Espíritu, se ganan las más grandes batallas espirituales. No nos pongamos ceguera en los ojos. Estamos en medio de una gran batalla espiritual y estamos buscando ganar territorio. Como en Éfeso, Pablo ganó todo ese territorio con el poder del Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo, sanidades, grandes milagros, grandes exorcismos, de tal manera que si usted lee el capítulo 19, hay un momento muy divertido cuando algunos exorcistas judíos dicen esto, dicen: te reprendo en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y los demonios salían hasta que un demonio se avivó y dijo: a Jesús conozco, a Pablo conozco, pero a vos no te conozco. Si todo encima le sacó la mugre. Es real. La batalla espiritual es real, ¿ok? Entonces yo quiero dejar sentado unas bases nomás para entrar en el estudio más adelante. Mire, estamos en días cuando en China, Colombia, África, grandes escenas parecidas a Hechos 19. Entonces, ¿es para hoy día esto? Es una de las grandes equivocaciones teológicas y hermenéuticas que se han propagado en los últimos años, ya menos y menos, de que estos dones eran para los días solamente de Hechos de los Apóstoles. No es así. Primero, no es así porque vemos en muchas partes del mundo, aquí mismo, cómo Dios derrama su Espíritu. Pero además, no es así porque cuando derrama Dios su Espíritu, ¿sabe? Vemos grandes victorias aquí también. La semana que pasada nomás, ¿no? Incluso acaba de entrar por la puerta alguien con quien hemos visto grandes victorias, ¿no es cierto? Miren la sonrisita. Ella estaba sumida en la más terrible depresión, ¿se acuerdan? Verónica, hemos orado por ella. Espíritu Santo ha estado tocando su vida, sanándola. En un momento de oración puedes tú ver tantos milagros, ahorras tantos gastos médicos, tanto hora de consejería, porque el Espíritu Santo sabe lo que está haciendo. Puedes tomar asiento. No sabía que ibas a salir en el sermón. Nunca entre por esta puerta si estoy predicando, ¿me entienden? Entonces, sin embargo, estoy leyendo de nuevo.
puede existir abuso, temor, incredulidad, suspicacia, confusión y rechazo ante las manifestaciones y los dones del Espíritu Santo, con el resultado que queremos evitarlos o hasta descartarlos como que si no fueran para hoy día. Entre los corintios existía este desorden y la ignorancia en este aspecto. Si ustedes leen los primeros 3 versos del capítulo 12, verán a lo que se refiere Pablo. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos, pero eso les advierto que nadie que está hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Acá tenemos una clave entonces. El Espíritu Santo marcará su presencia y el uso de los dones porque siempre glorificará al Señor Jesucristo. No como ese corintio que entró, que sin duda había visitado los templos paganos, había sido endemoniado, significa que no es poseído, pero alguna parte de su ser, y en el culto gritó: Jesús sea maldito. Por eso le escribieron a Pablo: Pablo, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué dijo? Es un demonio que habló eso. No, el Espíritu de Dios. Y hay que tener mucho cuidado, porque por ahí andan las ideas de que cualquier espíritu, reiki, tarot, espiritismo, que todos son dones del Espíritu. Grave error. Diga conmigo: grave error. La semana pasada nomás, una niña que se había metido en reiki, llegó muy atada, muy dolida, muy quebrantada, y pudimos orar por ella y en el nombre de Jesús salió un espíritu. No, la Biblia nos dice con mucha claridad: no todos los espíritus son de Dios. Dice: prueba los espíritus antes de meterte en estas nuevas New Age, energías, terapias 1000. Por favor, prueba los espíritus. Gente se mete así como solo porque dice esto espiritual, esto es cristiano. No, dice la Biblia que tienes que probar los espíritus. El Espíritu Santo va a sacar esas cosas de tu vida. De hecho, aquí hay muchos. Hoy llegó una ex brujita del tarot acá. Sí, todavía fue el primer culto, claro. No está, y varias ex brujitas que han pasado por acá y dicen cuando el Espíritu Santo vino a ellos, les sacó. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo solo va a honrar al Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Eso es lo primero que hay que saber. Todos los dones del Espíritu Santo van a honrar a Cristo. Y es más, los dones del Espíritu Santo siempre van a hablar y estar de acuerdo a las Escrituras. No podríamos tener al Espíritu Santo inspirando la Biblia y que un profeta se levante y diga: así dice el Señor, usted tiene que divorciarse y casarse con esa otra persona, como a veces pasa. Esos son los abusos que causan que la gente se espante y diga: por favor, no acá, no arruinen esta iglesia tan linda. Pero hermanos, debo decirles que el mal uso jamás debía llevarnos al no uso, sino al buen uso. Voy a repetir eso. El mal uso, las malas experiencias del pasado de otras partes, no deben hacernos caer en otra equivocación igual de seria: el no uso de los dones. Si están en las Escrituras, es para que les demos un buen uso. Por lo tanto, Pablo queda diciendo que aunque ellos quiebran las leyes del amor, de edificación mutua, al ejercerlos en forma egoísta, exhibicionista y divisiva, él los corrige. En 1 Corintios 13 dice: si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, ¿qué soy? No más que un metal que resuena talán, 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 talán. Estás haciendo mucho boche, pero no estás edificando a nadie. Pablo dice: todo lo que se hace debe edificar. Pablo les instruye en cuanto al gran valor que tienen los llamados dones carismáticos, que se llaman carismas en el griego, que significa regalos, o fanerosis,
que significa manifestaciones. Estas son como chispazos de Dios, chispazos del Espíritu. Tú estás ahí alabando, de repente ¡pac! ¡Wow! Te toca algo. Es el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo sabes? Te acerca a Jesús, te abre los ojos a Jesús, entiendes más de la revelación de la palabra. Algo pasa para abrir tu mente, te libera de algún demonio, alguna terrible depresión. Algo pasa, Dios te toca con un don del Espíritu. De eso vamos a aprender más la próxima vez que predico. Es un tema tan grande, pero no puedo dejar de decir una sola cosa más, ¿no? Son una bendición para la iglesia. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, dice, procuren que estos abunden. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Abunden. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Y encima dice, son poderosas armas en la guerra espiritual. Y ahí lo que vimos recién, porque a través de ellas toda la región de Asia dobló la rodilla a Jesucristo. Y si queremos conquistar a Chile y queremos conquistar nuestros vecindarios, si queremos llevar los cursillos y más en el poder de Dios, es lo que hemos hecho muchos años. Pero vienen días donde Dios aumentará sobre nosotros su poder, sus dones, si es que queremos eso, si es que lo queremos. Si yo te aconsejo que empieces a orar, Señor, ok, no vamos a tener mal uso, queremos aprender. Tampoco vamos a caer en el no uso, sería desobedecerte, Señor. Enséñanos el buen uso de los dones del Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor. Gracias por el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde estaríamos si no fuera que tú hayas sido tan generoso con nosotros, que nos hayas dado la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo? Así que hoy, juntos como iglesia, pedimos, derrama sobre nosotros, sobre mí, los dones, la unción, la presencia del Espíritu Santo, para que podamos ser efectivos en la prédica del Evangelio. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Así que dile a la persona que está a tu lado, entonces ponte a buscar los dones, ya, ponte a buscar los dones. Aleluya. Nos ponemos de pie.